punto de intervención. Gracias. Hasta luego. Punto número 7, proyecto básico y de ejecución de Centro Escénico Municipal de Vilar. Bien, hemos tratado en el punto anterior número 2 algo de este asunto. Como sabéis, lo que concierne ahora es llevar la contratación del proyecto básico y de ejecución para la ejecución del centro escénico. ¿Algo que decir? Sí. Se presenta en este pleno la propuesta de aprobación del proyecto básico y de ejecución del centro escénico para construir en la unidad de ejecución número 10. El arquitecto que lo ha hecho es Francisco Maeso López. Conforme a los informes que constan en el expediente y a la normativa vigente, el proyecto debe ser supervisado por las administraciones antes de la aprobación y posterior replanteo. La supervisión tiene por objeto verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de aplicación. La supervisión del proyecto de obras es un requisito previo para la fiscalización del gasto. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí la interventora, porque esto era precisamente destinado a ella, correspondiente al contrato que se esté tramitando, ¿no? Esto es un informe que dio la Junta Central de Contratación Administrativa en el año ya 87, es decir, es un requisito previo a la fiscalización que haya una supervisión del proyecto, por lo tanto aquí no la hay. No obstante, la ausencia de este informe no afectará a la validez del contrato, según una sentencia del Tribunal Supremo también del año 87, y por lo tanto no dará lugar a la nulidad de pleno derecho del mismo, pero sí podría determinar la exigencia de responsabilidades disciplinarias a los funcionarios encargados de que esto se hubiera llevado a cabo. Por eso nos interesaba que hubiera estado aquí la interventora escuchándolo, ¿no? Por lo tanto, la supervisión del proyecto únicamente se exige cuando el presupuesto base supere los 500.000 euros, que es el caso, llegamos a 662.000 euros. En el ámbito de las entidades locales serían también de aplicación estas normas de supervisión de proyectos, porque lo dice la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 235. Y además debe de hacerse por las oficinas competentes. En el acuerdo de aprobación de los proyectos se recogerá expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo. Todo esto lo dice la normativa. En el caso actual, el alcalde del Ayuntamiento de Dilar solicitó la supervisión del proyecto a la oficina competente de la Diputación Provincial de Granada, la cual contestó que, dado el volumen de trabajo que tenían, no les era posible hacer esa supervisión en ese momento. A consecuencia de esa contestación de la Diputación, el señor alcalde, en su decreto 681 de este año, notificado a los servicios técnicos el 7 de noviembre, es técnico del Ayuntamiento, resuelve que, en virtud de lo expuesto, el informe de supervisión del proyecto básico para el centro escénico sea emitido por los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento. Eso lo dice el señor alcalde en su decreto 681 que viene acompañando la documentación. Y en contestación a ese decreto, el informe del señor arquitecto técnico municipal dice que este área de urbanismo, entre otras cosas, que este área de urbanismo y sus servicios técnicos carecen de la especialización, diversificación técnica y recursos suficientes para realizar las comprobaciones de carácter jurídico y técnico que se requieren para la supervisión de un proyecto de estas características. Por lo tanto, se procede a la comprobación únicamente de los aspectos relativos a los documentos formales que deben contener los proyectos de obra, sin entrar en los aspectos jurídicos o técnicos y de cálculo, que deben supervisarse por la correspondiente oficina de supervisión de proyectos a que hace referencia la Ley de Contratos. Por lo tanto, y como conclusión, el técnico del Ayuntamiento de Dilar, y salvo mejor criterio, dice que a tal efecto, y sin perjuicio de lo que a tal efecto establezca el correspondiente informe de supervisión cuando se haga, los diferentes documentos contenidos en el expediente son suficientes. Es decir, la enumeración de los informes, pues dice que son suficientes, pero sin poder analizarlos técnicamente, ¿no? Es decir, y como conclusión de este grupo, el presente expediente carece del
preceptivo informe de supervisión técnica del proyecto. No lo tiene. Por lo tanto, la propuesta que hace el alcalde, que se apruebe el proyecto básico y de ejecución, carece de la cobertura legal suficiente para poder hacerse a la luz de lo que hemos explicado hasta este momento. Pero es que además de esta deficiencia técnica, con número de registro 1033 de 2022, RE, pues el Grupo Socialista presentó un escrito en el Ayuntamiento referido al centro escénico y a la situación que se daba al estar en zona inundable. El escrito lo damos aquí por reproducido, viene puesto en lo que le vamos a pasar al señor secretario para que conste en acta, pero no vamos a leerlo otra vez el escrito, evidentemente, pero sí lo fundamental. De lo anterior, de todo lo que decíamos en el escrito, se desprende que la ejecución del denominado espacio escénico, que albergaría a un gran número de personas, con referencia catastral indicada anteriormente, se va a realizar dentro de los 100 metros de la zona de policía de cauces del Barranco de las Arenas, como se le denomina en el catastro, en una zona que consideramos que puede ser inundable, lo cual es preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Por lo tanto, está sometido legalmente a autorización administrativa previa del organismo de Cuenca. Por todo lo anterior y a los efectos de las posibles acciones, mediante el presente escrito se solicitó que se diera una certificación de si las obras que en su momento la unidad de ejecución 10 se aprobaron y el organismo de Cuenca informó, se refería a las obras de aquel momento o también a las obras del futuro, porque parece ser que se informaron favorablemente en aquel momento, aunque se dijo que se hiciera una escollera para precisamente prevenir las posibles inundaciones, pero de las obras futuras que se iba a hacer en una zona de equipamiento, que es el solar, en el que ahora se pretende hacer, no dijo nada el organismo de Cuenca. Un momentito. Que pase la otra. Es decir, de lo anterior, de todo lo que dice el escrito, que no leemos, pero que va a constar en acta, se desprende que la ejecución del denominado espacio escénico, que albergaría a gran número de personas, se va a realizar dentro de los 100 metros de la zona de policía de cauces del Barranco de las Arenas, como se denomina en el catastro, en una zona de posible inundación, lo cual es preocupante desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Por tanto, está sometido a autorización administrativa previa del organismo de Cuenca, y también nosotros en este escrito pedíamos que se certificara si en su día la Confederación Hidrográfica autorizó o no las obras futuras, cosa que no se nos ha contestado. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone que se retire el presente punto del orden del día y no sea traído al Pleno hasta que se tenga el completo el expediente y se tenga, por un lado, el preceptivo informe de supervisión del proyecto elaborado y, por otro lado, el informe hidrológico también preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Mientras tanto, ya no solo por el fondo, sino por la forma y por la evidente falta de cumplimiento de los requisitos legales oportunos, este grupo va a votar en contra de la propuesta si se sigue manteniendo. Bueno, solo una cosa de información, si sirve de algo. Aquello no es el Barranco de la Arena, aquello se llama el Barranco de las Piezas. Según el catastro dicho, lo que viene puesto. No voy a entrar Se llama transformación. Nosotros sabemos que está ahí. También la gente de la isla le dice el Barranco de la Lundita, aunque no es el Barranco de la Lundita. También si sirve de información, también en su día, cuando tuvo un tiempo las competencias el gobierno socialista, cuando era el delegado aquí de la Agencia del Agua de Granada, el señor senador del PSOE, Francisco Javier Aragón Ariza, la Confederación hizo un informe favorable, incluso más. Yo tuve una discusión con el gerente de la agencia andaluza, Juan Rodríguez de Velasco, que la propia depuradora de la unidad de ejecución número 10 no es que esté en la zona de dominio público, que son los 100 metros, y zona de seguridad que son 100 metros, sino que están metidos en el propio cauce
y lo tiene incluso favorable. Si se llegase a cumplir lo que dice, allí, todas las viviendas que hay allí, no podría estar ninguna. La Confederación siempre da las autorizaciones, siempre en esos casos, siempre las da en precario. Lo mismo que la dio en precario en el tema de Cañadas del Parque, donde están sus depuradoras, por estar también en la zona de policía. Lo que significa, y para que se sepa también, el darle en precario significa que si el barranco se sale y se lleva alguna edificación o lo que sea, el organismo de Cuenca no tiene derecho ninguno a indemnización. Así la llevan dando desde que la Confederación, desde que la Agencia Andaluza del Agua, cuando tuvo las competencias, el PSOE, que cometió bastantes alemanes, sobre todo el centro, y si no confía en mi palabra, se lo pregunta, que él me conoce. Estando de acuerdo que es necesario para la vida, ADD opina que el proyecto que se nos trae se nos pide su apoyo, con las observaciones del técnico municipal y un valor de construcción de unos 700.000 euros es excesivo. Adáptelo a los 478.000 euros de los remanentes de tesorería y el patrimonio municipal de suelo. Y si después tienen que hacer una separada, la hagan mientras buscan colaboración de otras administraciones, Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, porque colgarse todo a la administración municipal es demasiado y por todo lo expuesto en el punto número 2. Y tan solo una cosa también, nosotros en este tema nos vamos a abstener porque si no sería una contradicción de que estamos a favor del centro y no aprobar el proyecto de ejecución. Pero también sí recordarte una cosa, José Ramón. En su día, no sé si fue, no me acuerdo el año, no sé si fue el año 2008 o 2012, allí me parece que se preveía hacer un teatro. Acuérdate que salió una convocatoria de para financiar ese tipo de teatro. Y entonces presentaba ahí un proyecto por un valor de 800.000 euros y lo máximo que se podía subvencionar ese centro era 200.000. Como veis, en este caso, este grupo está siendo bastante más generoso que nuestro voto. En aquel entonces dijimos que no, ¿sabes? Lo único que decimos que el centro, y como ya hemos dicho, que el centro se puede hacer perfectamente toda su obra, y si queda algo que quede dentro para que el centro no se deteriore en ninguna capacidad. Y yo creo que es un proyecto que no meta ahí ni un duro, ni la Junta de Andalucía, ni el propio Ministerio de Cultura, ¿sabes? Porque anteriormente, como dije, eso, cuando se hicieron en la época del PSOE, todos los teatros, el Bermilla, el Regoja y todo eso, entonces hubo mucha financiación y como decíamos, ese centro, nosotros y los amigos y la localidad, es necesario para la vida porque lo necesita, porque un pueblo, como hemos dicho siempre, esto no va a aparecer es necesario para que ese pueblo sepa tomar sus decisiones, tome sus caminos, sepa conscientemente lo que debe hacer o lo que opina y además ante situaciones adversas, como ya dijimos, sepa cómo mejor afrontarlas, porque si no será un pueblo ignorante, el cual estará al son de los cantos de sirena, de la hipocresía y de la demagogia. Ya tenemos bastante, tenemos bastante populismo y ya lo tenemos en todas las administraciones, pero no a nivel español, sino a nivel mundial, que vemos cada vez que los dirigentes dicen cada vez
barbaridades más mayores sin ningún tapujo y sin tener en cuenta. Por eso nosotros en este caso nos vamos a tener, porque si no sería una contradicción decir que queremos que se haga el centro, pero siempre, como habéis visto, con las matizaciones que tenemos. Porque, como decíamos también, el centro no se puede hacer en el edificio de agroturismo, pues como lo decíamos, por la acústica. Ojalá se pudiera hacer, pero que a modo de ejemplo, ese, como decíamos, que nosotros ese centro estamos diciendo, que siempre sea un centro acorde a las necesidades y al presupuesto de IVA. Si ese centro ahora va por unos 700.000 euros, el acabar, si se tuviera que acabar el centro de agroturismo, que lleva ya más de 1 millón de euros gastados, pues yo creo que ni con 3 millones de euros se acabaría aquel edificio, porque aquello sí que fue una mala inversión. Además de tener que retrotraerse atrás, porque el proyecto invadía la cañada real vereda del Amigo, al cual que estaría hablando el Partido Comunista del Pueblo Andaluz presentó alegaciones a las cuales la Junta de Andalucía no hizo caso, y hasta el propio delegado de la Junta, Gerardo Escudero, llegó diciendo qué técnicos tengo aquí, que unos dicen que se puede hacer y otros que no se puede hacer, que no se entiende. Y no fue capaz ni siquiera de dar la cara. Y me tuvo que responder la secretaria general del Medio Ambiente. Y lo hicieron a cojones. Bueno, lo que traemos a aprobación, como ya he dicho, es un presupuesto donde se han estudiado las necesidades que se tienen, sobre todo artísticas y culturales en el municipio, que son muchas, y obviamente un proyecto con un diseño acorde al municipio de Dila. Por poneros solo un ejemplo, este fin de semana pues, había una actividad cultural en el Parque de la Ermita y que se ha tenido que suspender porque obviamente no tenemos ningún espacio para facilitarle a la gente un espacio acorde acústicamente y de diseño para esto. Es decir, cada vez se hace más necesario, cada vez hay más actividades. Todos los veranos yo recuerdo cuando el cole se termina, que cuando se hace la clausura del curso, allí en la pista polideportiva un calor y no hay un espacio, porque esto se ha llamado, el proyecto se llama centro escénico, pero realmente lo que es un buen salón de actos para poder realizar cualquier actividad polivalente y desarrollar cualquier actividad cultural, lúdica, incluso artística, ¿vale? Por lo tanto, ¿creemos que es necesario para el municipio? Por supuesto que sí, porque los municipios se tienen, y más que nunca, que desarrollar también esas facetas culturales. Con respecto a la documentación del expediente, el expediente está completo en la Diputación de Granada, obviamente, pues si nos comunican que no pueden hacer el informe de supervisión y ellos mismos nos indican, oye, el reglamento de la ley de contratos os permite hacerlo vosotros, pues eso es lo que hemos hecho. Y con respecto a la zona inundable, pues bueno, lo ha dicho bien Juan Antonio. Mire, yo no fui el que redacté ni el que pedí los informes sectoriales del PGU de Dilar. Ve y pide las explicaciones a quien redactó el PGU de Dilar y si esos informes sectoriales estaban o no estaban, y si estaba el informe de la Confederación y era favorable o no era favorable. Si no era favorable, pues, como ha dicho Juan Antonio, vamos a tener que demoler casi hasta la casería, ¿no? Es decir, seamos un poco sensatos. Cuando el plan general se redactó y se aprobó, ya inicialmente ya tenían que estar todos los informes sectoriales favorables. No vengamos ahora con que aquello es una zona inundable. Oye, y cuando estaba, como ha dicho el delegado, que era político, no era inundable y ahora sí es inundable, vamos a ser un poco más sensatos y más rigurosos. Yo sé que al portavoz del PSOE lo que no quiere es que se hagan cosas aquí, y lo que no quiere es que las haga el Partido Popular, y lo que no quiere es que las haga José Ramón. Pero bueno, vamos a ser rigurosos, no nos dediquemos a escribirle ahora escritos a todo el mundo sin previamente, como escrito le ha llegado a la comisaría de policía de la Confederación,
Si previamente no nos informamos y vemos que toda esa documentación, ya cuando se redactó el PDU, ya estaban ahí esos informes sectoriales. Lo que pasa es que aquí lo que pretendemos es enmarañar. ¿Para qué? Para que José Ramón no haga cosas. Pero si esto no lo hace ni José Ramón, esto lo hace el pueblo y para el pueblo. A ver si que somos un poco conscientes que cuando algo se hace aquí, se podrá gestionar por nosotros, que somos los que estamos gobernando, pero nosotros ni lo hacemos con nuestro dinero, ni lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el pueblo y lo paga el pueblo. O sea que aquí intentamos torpedear equivocadamente todo lo que este equipo de gobierno queremos hacer y creemos que es bueno para el pueblo. Ya está. Por lo tanto, sometemos... ¿Me permites una pequeña matización por alusiones? Dos cuestiones, vamos a ver. Contestando al amigo Petirme, en su día, es decir, esto que se apruebe o no se apruebe el centro técnico no tiene nada que ver con las casas. Si prestaros un poquito de atención a lo que se está diciendo, estamos diciendo que en su momento la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dio informe favorable a la obra que se hacía en aquel momento, pero no a las obras de futuro. Es decir, se hizo para las casas que allí se iban a hacer y de hecho se exigió que se hiciera una escollera para prevenir precisamente inundaciones. Ahora lo que se está diciendo es que para la nueva obra que se hace en una zona de equipamientos, que sigue estando en zona inundable, se tiene que volver a pedir informe del organismo de Cuenca, porque además así lo ha dicho el organismo de Cuenca a nosotros personalmente y nos consta que también el alcalde de palabra. Pero aparte que es que lo dice la ley, es decir, se trata simplemente de pedir un informe al organismo de Cuenca sobre lo que se va a hacer ahora, no sobre lo que se hizo, que ya costaba su informe. Y en segundo lugar, al alcalde de palabra me tienes que decir qué persona, qué funcionario de la eso yo te lo digo después. No, yo te lo digo después. Yo te lo digo después. Sí, yo te lo digo después. Y luego respecto a la cuestión de lo que se está haciendo, lo que ha dicho la Diputación, es que no es así. La Diputación en su escrito no dice eso, lo dice el técnico municipal. El técnico municipal dice que eso sería posible, hacer esa supervisión, si se tratara de una obra cuyo volumen e importancia no fuese de este volumen. Eso es lo que decía la Diputación en su escrito entero, ¿vale? Y el técnico dice que como es una obra con la suficiente envergadura, él no tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, no echemos las culpas en los demás. Bien, sometemos a votación el punto número 7. ¿Votos a favor? 7 a favor de los representantes del Partido Popular. ¿Votos en contra? 3 en contra de los representantes del PSOE. Abstenciones. Una abstención del representante de la Asamblea de Vila. Por tanto, por 7 votos a favor y 3 en contra, se declara el proyecto